la política lo que busca es que haya un núcleo ético mínimo, pero suficiente para que podamos convivir personas que... los gobiernos que entran con una ideología o una postura diferente al gobierno anterior, destruyen inclusive cosas que en el pasado se construyeron de una manera correcta. Hay una visión utilitarista de poder llegar al poder. Exacto, utilizando las necesidades. El pensamiento cristiano no es popular, y menos en esta época. No, porque dice la verdad. Hay que estar siempre preparados para lo que Dios tiene para nosotros. Creo que Jesús fue suficientemente claro, ¿no? Dijo, los envió como ovejas. También Jesús dijo, es que mi reino no es de este mundo. Claro. Ya en un terreno muy real, muy práctico, hay leyes inmorales, ¿no? O sea, existe, y sobre todo pensando en esta parte de la ley humana. Y yo diría, bueno, creo que nuestra labor, más bien, en vez de impedir o buscar impedir esas leyes, es llevar a la gente a que no use de esas leyes, ¿me explico? Entonces están platicando dos socialistas. Uno que apenas está empezando y otro que ya es un líder ahí muy fuerte, ¿no? Entonces le dice, entonces en este pensamiento es padrísimo, entonces todo en común, sí, todo en común, camarada, ¿no? Y dice, oye, camarada, ¿esto quiere decir que si tuvieras 2 casas, me regalarías una de tus casas? Por supuesto que sí, camarada. Camarada. Wow, qué impresionante, ¿no? Oye, ¿y si tuvieras 2 coches, me regalarías uno de tus coches? Claro que sí, camarada, para que tuviéramos todo igual. No, pues está padrísimo. Entonces, si tuvieras 2 gallinas, ¿me regalarías una? No, camarada, no te regalaría mi gallina. ¿Cómo? ¿Por qué? Si me estarías regalando una casa, un coche, que son mucho más valiosos, porque la gallina no. Es que sí tengo 2 gallinas, camarada. Lo demás era ficticio. Pues sí, ¿no? Lo otro era si tuviera, ¿no? Sí, claro. Se me hace muy bueno el chiste hipótesis, porque baja la idea del concepto allá el que lo practica en la realidad. Uh-huh. O sea, si tú, y no estoy diciendo por eso que está a favor ni en contra de ninguna manera, fuera del aire, por así decirlo, Emilio nos preguntaba si teníamos alguna inclinación, sesgo, algo político. Y le decía, en realidad yo, en lo personal, de las filosofías políticas que hay, la verdad es que no me inclino por ninguna, porque en todas les encuentro sus defectos, aunque todas tienen sus virtudes, ¿no? Uh-huh. O sea, tienen aún un atisbo de verdad, ¿no? Ciertas matices cristianos, bíblicos, sí, ¿no? Sí, correctos. Porque mucho parte de ahí, yo les explicaba a mis hijos, ¿no? Del derecho romano, pues no es más que una réplica de la ley de Dios en una forma muy práctica, ¿no? Pero bueno, pero todos terminan teniendo el sesgo otra vez del practicante, o sea, del que ya lo va a poner en acción, ¿no? Inevitablemente ya corrompes, ¿no? El origen de la visión. Ya lo contaminas, ¿no? Exacto. Pero eso va a pasar siempre, ¿no? Y entonces, por eso creo que de repente casarnos, pues ese es mi planteamiento, eso es lo que yo quiero plantear. Sí, exacto. Es que casarte con una idea política, una filosofía política como la solución, porque además tú lo decías hace rato, esa es la cosa también, que se plantea siempre como la solución. O sea, si esto se aplica, esta es la solución. Y por eso yo les decía, y en una forma muy práctica, aunque me vaya a escuchar peligroso lo que voy a decir, es más, ni aplicando o volviendo a los principios de la ley de Dios así perfecta como es, y la aplicamos, ni siquiera ahí se va a poder hacer y no una por corrección la ley, real. No por el... Porque ya pasó, ¿no? Y por eso hay una diferencia del nuevo pacto a diferencia del antiguo pacto. Y por eso les decía, ¿cuál es el nuevo pacto? Ya me estoy metiendo tal vez en otro rollo, pero un rollo teológico. Para mí tiene un poquito que ver, o mucho que ver. Mucho que ver. Es que dice la palabra que Jesús dijo, es que ahora voy a escribir mi ley en sus corazones, ¿no? O sea, esto ya es una transformación desde adentro, ¿no? Donde ya el ser va a anhelar cumplir o vivir esos principios. Ya no va a ser una imposición. Por eso yo entiendo que el que gobierna es bien difícil. Yo le digo a mis hijos, oremos por nuestros gobernantes de verdad, que Dios les dé sabiduría, porque no es un papel fácil. O sea, lo que les decía hace ratito, por supuesto que no. ¿Qué cosas vas a prohibir? ¿Qué cosas vas a incentivar? ¿no? Uh-huh. Que a final de cuentas termine cubriendo todo y siendo justo para todos. Obviamente nosotros entendemos, pues lo ideal serían los principios del reino, ¿no?
Sí, pero esa es porque es nuestra visión, esa es nuestra cosmovisión cristiana, ¿no? Y además hemos visto el resultado que tiene en nuestros hogares, en nuestras propias vidas, por supuesto que sí. Pero podríamos hacer lo que Constantino en su momento, o sea, establecer un imperio cristiano y ahora todos tienen que ser cristianos, ¿no? No. Eso podría hacerse. O realmente qué es lo que vamos a buscar hacer en ese sentido, qué cambios vamos a buscar. Ha habido mezclas o gobiernos híbridos, por así decirlo, que han demostrado justo lo que estás diciendo, ¿no? Que no es la manera, no es la acción, ¿no? O no es el hecho de juntar así a términos muy generales. Por ejemplo, China, ¿no? Que incluso en su nombre está la República Socialista China, bueno, algo así, ¿no? O comunista, no recuerdo si. Socialista. Creo que sí, Socialista. ¿no? Ajá. Socialista. Con políticas capitalistas, ¿no? Son la fábrica del mundo, o sea, a lo que se dedican es a hacer lana, ¿no? A hacer billete, ¿no? Y encuentra uno muchas deficiencias, claro, ¿no? En sistemas híbridos, en el que está, porque pudieras juzgar por un lado, es que el capitalismo y sus demonios, que los que trabajamos así en una empresa podemos entender perfectamente, y a lo mejor los países comunistas en los que pues la gente a lo mejor vive de X manera, ¿no? Entonces, digo, nada más para darle un poquito de fuerza a lo que comentabas, ¿no? Ni siquiera una mezcla entre estas dos grandes filosofías de capitalismo generan un bienestar social, por así decirlo, ¿no? Y muy interesante lo que decías, ni siquiera obligando a lo mejor a la gente, ¿no? A ser cristiana. No se puede. Pues no, porque no es algo que se imponga, ¿no? Había una contradicción en sí misma, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, yo tengo muchas ideas en la cabeza de todo lo que he hablado y yo sé que también. Sí. Pero bueno, me gustaría comentar como algunas que ahorita escuchando a Yerli, escuchando a Emilio hace ratito. Alguna vez platicábamos, no sé si recuerdes, de al hablar de nuestro impacto, por así decirlo, como creyentes y nuestra cosmovisión, que decíamos que la finalidad que tenemos, por ejemplo, no es meramente cultural, ¿no? Ajá. Pero decíamos, sin embargo, tiene alcances culturales, ¿no? Claro, por supuesto. Y creo que aplica lo mismo, ¿no? Esta idea, ¿no? O sea, nuestra finalidad no es política. O sea, la cosmovisión cristiana no tiene una finalidad política, pero tiene alcances políticos, ¿no? Claro, por supuesto. Y creo que esto es interesante porque, por ejemplo, pensando en Jesús mismo, en los apóstoles, decíamos que sin tener intenciones o finalidades políticas, hicieron política, de algún modo, ¿no? Y esto lo hicieron a través del servicio, por eso me llamó la atención lo que decías, ¿no? Y creo que es entender, y por eso decía hace rato que la finalidad de la política es muy específica, ¿no? La finalidad de la cosmovisión cristiana es otra muy diferente, ¿no? Y entonces, y no es que se opongan necesariamente, pero cuando nosotros ubicamos, digamos, que esa finalidad como una cuestión política es donde cometemos el error, ¿no? O sea, para mí esa es como la clave, ¿no? Y lo puedo entender en Jesús mismo, ¿no? El objetivo, la finalidad de él era mucho más allá de dar un beneficio material, por así decirlo. Como las sanidades, ¿no? Ajá, exacto, a eso iba, ¿no? O sea, porque incluso hasta se plantea, ¿no? Que había gente que iba porque les daba de comer, ¿no? Y está el planteamiento de, bueno, o sea, está padre esa parte, ¿no? Pero en realidad su visión, su finalidad iba mucho más allá, iba a este cambio completamente interno, ¿no? Que es el cambio real, ¿no? Y bueno, o sea, pensaba esa parte, ¿no? Hablando de lo que es la finalidad de la iglesia. Y entonces sí podemos entender que son esferas distintas y que el alcance de la cosmovisión cristiana es muchísimo más amplio y puede incluir como estos alcances políticos, ¿no? Igual que la ciencia, ¿no? Exacto. Sí, sí, por eso hay como esta... Son finalidades distintas, ¿no? Sí. Y por ejemplo, algo que también pensaba es esto, ¿no? O sea, en la visión cristiana el hombre tiene un fin y su fin es sobrenatural y eterno, ¿no? Por lo que, o sea, una filosofía política va a ser insuficiente para ese objetivo, ¿no? Y claro, no va a alcanzar a cubrir jamás esa parte, ¿sí? ¿No? O sea, o más bien, la política no va a alcanzar a cubrir la finalidad sobrenatural. Ahora, hay esta tendencia, y eso se me hace interesante, por eso también quería comentarlo y ya me dan sus opiniones al respecto. Alguien decía de la política que a pesar de que hay esta idea como de que hay una esfera de división entre iglesia y Estado, por ejemplo, y cada una tiene su propia finalidad y todo, que hay una tendencia en la política secular, por así decirlo, a querer establecer el reino de los cielos en la tierra.
y que eso es imposible. O sea, el reino de los cielos en el sentido de las figuras mesiánicas que vienen y resuelven todo y que esto refleja cómo humanamente queremos resolver esa necesidad espiritual e interior que tenemos en una cuestión meramente terrenal, pero además efímera, ¿no? Porque además otra cosa interesante es que esto de aquí, ¿no? Esto que estamos viviendo aquí se va a terminar, va a concluir. Entonces, hasta por muy bien que lo hagas, no va a ser para siempre, ¿no? Es dinámico, ¿no? Es cambiante. Y el reino de los cielos es una cuestión permanente, ¿no? Que va a estar ahí siempre, ¿no? Entonces, como poder ver que aunque sea hasta muy bueno esta parte, hasta este gobierno, hasta aunque se haga muy bien, va a tener un límite, ¿no? Sí. Va a tener una conclusión. Y el reino de los cielos que vino a establecer nuestro Señor Jesús, y lo que Él vino a representar como Mesías era un reino que iba a ser para siempre, ¿no? Eterno, exactamente, ¿no? Y esos son los valores que nosotros estamos llamados a dar y a servir a los demás, ¿no? Sí. Y otra cosa que pensaba, y también, no sé, a lo mejor es difícil explicarlo, pero nosotros ya conocemos desde nuestra cosmovisión y lo que creemos que es verdad, cuál va a ser el resultado final de la política, de la acción política, ¿no? O sea, sabemos que a pesar de esa participación que podamos tener, ¿no? Y de ese papel que tenemos, la sociedad más bien se va alejando, ¿no? Se va corrompiendo, va teniendo ideologías que van alejadas a esto, y podríamos pensar, entonces, ¿qué sentido tiene que hagamos ciertas cosas, ¿no? Y estoy completamente de acuerdo con Yerli, ¿no? O sea, el llamado más que a cambiar la parte cultural e ideológica, que puede venir como un alcance de lo que hacemos, es poder trabajar con las personas, servir a las personas, ¿no? Y no sé si me estoy logrando explicar, ¿no? Pero, o sea, a pesar de que sabemos que hay ya un devenir político histórico que está planteado en la palabra, e incluso dice que, por ejemplo, los últimos tiempos serán como los tiempos de Noé, donde sabemos que la gente estaba alejada de Dios. Nosotros tenemos esa función de ser sal y luz, ¿no? En medio de la sociedad, ¿no? De poder transmitir este mensaje, pero de manera muy personal, ¿no? Muy particular, y de que en ese proceso de perversión, lo voy a llamar así, podamos con la verdad, hablando con la verdad, con valentía, como decía el maestro Emilio, podamos alcanzar gentes, pero gentes que conozcan al Señor, ¿no? Alguna vez igual planteábamos, por ejemplo, del aborto, ¿no? Me acuerdo que lo platicamos, decíamos, o sea, si yo estoy con la idea de que mi finalidad es que no se practique o no se despenalice el aborto, por ejemplo, en la sociedad, estoy siendo muy reduccionista, ¿no? Puede ser un alcance y una postura que yo tenga como creyente, ¿no? O que no haya homosexualidad, no lo voy a decir así, ¿no? O que no haya matrimonio homosexual, por ejemplo, ¿no? Y decimos, bueno, ok, ya alcanzaste esa finalidad. ¿Y luego qué? O sea, de todas maneras, esas personas, esa gente no está conociendo al Señor, ¿no? Que esa tendría que ser la finalidad que tenemos, ¿no? Y es que por eso es bien interesante, y fíjate, justo iba a poner esos ejemplos, sí. En mi consideración, digo, esas 20 cosas que uno piensa, ¿no? Pero y eso no quiere decir que esté a favor de esas cosas, ¿no? No, y es que ese es el punto. Y alguna vez a mí me preguntaron si yo estaba a favor de la legalización del matrimonio homosexual. Y decía, bueno, habría que ver temas de sentidos, lo que es el matrimonio y todo este asunto, ¿no? Pero bueno, mi pensamiento era, es que yo no puedo estar en contra de que, pensando políticamente y gubernamentalmente, existan herramientas de control de una situación que se está dando. Uh-huh. Yo no creo que como creyente mi trabajo sea manifestarme en contra de que se haga una estructura legal donde se pueda tener, insisto, un control, un registro, y entonces poder llevar a cabo los beneficios, pero también las responsabilidades de los ciudadanos que tienen esas características, vamos a llamarlo así. Si yo lo veo así, yo digo, yo creo que mi labor como creyente no es ir en contra de eso, porque eso es una herramienta que el gobierno está buscando establecer para poder gobernar, porque es una realidad que parte de los que están gobernando tienen ese tipo de relaciones. Esa realidad, digamos, ¿no? Es una realidad. Esa creencia. Entonces, yo veo, por ejemplo, a hermanos nuestros de verdad luchando en contra de eso, ¿no? Que existan esas leyes. Y yo me pregunto, ¿es esa nuestra labor? O sea, o que aunque existiera la ley,
que lo permita o que, insisto, crea las herramientas para esto. Si hubiera este cambio desde el corazón, ¿no? Que no se practiquen tal vez cosas que nosotros consideramos son faltas o son pecados. Uh-huh. Vamos a hablar del aborto, que tal vez para nosotros es como muy claro, ¿no? En ese sentido. A mí me preocupa que exista una legalización, una despenalización del aborto. Es un tema muy complicado y muy complejo en muchos sentidos. Creo que el problema termina siendo cuando se promueve, ¿no? Eso es otro tema. Uh-huh. Pero el hecho de la legalización en el sentido de poder tener, insisto, herramientas de control y manejo de una realidad que está sucediendo, a mí me parece, desde la perspectiva del gobernante, es como, oye, pues me estás atando las manos, ¿no? ¿Cómo puedo gobernar si no me dejas legislar respecto a ciertas cosas? Y yo diría, bueno, creo que nuestra labor, más bien, en vez de impedir buscar impedir esas leyes, es llevar a la gente a que no use de esas leyes, ¿me explico? Claro, que no tenga necesidad, ¿no? Exactamente, porque yo puedo imponer de alguna manera que se evite esta legalización. Pero va a seguir sucediendo. Pero más bien es no atacar las consecuencias. El origen. Es paliativo. Exactamente. La raíz, ¿no? También. Lo que yo les decía de la famosa aspirina, ¿no? O sea, yo me tomo una aspirina que me calma el dolor de cabeza y tal vez me lo calma. Pero ese dolor de cabeza en realidad está siendo un indicio de que hay algo más que está mal. Uh-huh. Y si yo no ataco eso algo más que está mal, voy a vivir dependiendo de cada vez más aspirinas. Por ejemplo, sí, más cantidad, ya después ya es y en esta analogía que la finalidad nuestra, por así decirlo, como creyentes, como iglesia, no es darles aspirinas, ¿no? Sino exacto, es atacar el problema de trasfondo, que sería la parte espiritual. Práctico, yo necesito entender la posición del gobernante, o sea, ¿cómo voy a gobernar una diversidad de situaciones que se están dando, que son reales? ¿Son las mejores? No son las mejores. Tal vez desde nuestra cosmovisión cristiana hasta pecados son, uh-huh, pero la realidad es que se presentan, y desde la perspectiva de la gobernabilidad, aún de un creyente, por ejemplo, ¿qué pasaría si un creyente llega a esa posición donde tiene voz y voto sobre ciertas leyes? Yo diría, definitivamente no creo en que se impulsen a hacer las cosas, hablando de la nueva educación. Que se animen a hacerlo. Exacto, donde ya hay casi un instarte a, ¿no? Practica esto, prueba lo otro. Ahí sí creo que ya es meterte en... Sí, porque ya es una imposición, es un estado totalitario. Pero sí, por el lado de poder generar leyes donde hay un control, yo diría... me parece más amplio el concepto, ¿no? Una idea mucho más amplia. Que el creyente ataque eso, a que el creyente diga, vamos a atacar el fondo, o sea, donde tal vez está la legislación, pero nadie vaya a hacer uso de ella porque es que sinceramente creo que la legislación es el camino fácil. ¿Sí? ¿Me explico? Es decir, pues pongo la ley. Sí, porque eso obliga, ¿no? La ley obliga. Y las causas, atacar las causas es mucho más complicado, más de fondo. Llegar más a las personas, llegar más a los corazones de las... Y ahí a veces no se puede meter gobierno. No puede. Si no es cosa de nosotros. No, por eso es lo que decíamos hace rato, ¿no? Ahí es donde está la importancia de hacer una política a lo mejor real. Exacto. ¿No? Más real de nosotros, de transformar, no que nosotros obviamente, sino de dar ese mensaje que es capaz de transformar la vida de la gente. Y como decías, para que no llegue a la instancia de utilizar. Y tampoco, yo creo que eso tiene mayor... Tampoco atacar, tampoco señalar. Claro. ¿Me explico? Sí, claro. Si llegaste a esa situación, no decir, fue tu culpa, ¿no? Sí me explico, ser más empáticos con las situaciones, ¿no? Con los problemas que enfrentan, sobre todo los jóvenes. Ser mensajeros de paz, de amor. Exactamente. Uh-huh. Si no atacar, no condenar, sino simplemente entender y ver cómo podemos llegarle a estas personas, ¿no? Y había dos conceptos interesantes que una vez platicamos, no me acuerdo en cuál de los temas, que decíamos, no porque sea legal es correcto, o no porque sea natural es correcto. Justo ¿no? Igual recordé esos conceptos. Digo, si me permites un minutito, o sea, y lo tenía aquí también anotado, ¿no? Esta idea de legalidad y moralidad, ¿no? Ajá. Que en un terreno ideal, otra vez, como esta parte utópica, tendrían que ir de la mano, ¿no? O sea, una ley tendría que ser buena, ¿no? Moralmente buena, pero
ya en un terreno muy real, muy práctico, hay leyes inmorales, ¿no? O sea, existe, y sobre todo pensando en esta parte de la ley humana, ¿no? Entonces, estos dos conceptos, aunque teóricamente deberían de estar conectados, entendemos que no lo es. Que hay leyes inmorales, ¿no? Pero inevitablemente. Sí, Yo claro, diría, porque son leyes humanas, ¿no? Porque los humanos son por naturaleza inmorales. Pero entonces tú pensarías, por ejemplo, perdón que a lo mejor le estoy dando vuelta al pensamiento, pero tendría yo la pregunta entonces a la pregunta de si un cristiano debe gobernar, ¿tú dirías que sí o que no? O a lo mejor, entendiendo a lo mejor lo que estás diciendo es que sí podría gobernar, pero obviamente sin imponer toda la carga de la cosmovisión. Mira, que nosotros tenemos. Yo voy a poner un ejemplo que para mí es muy claro y lo mencionábamos hace rato en la conversación. Un Daniel o un Josué, ¿no? Son dos personajes interesantes que llegaron a una posición muy alta. Sí, o sea, pensando en Josué, terminó siendo prácticamente el faraón, ¿no? O sea, era la mano derecha. José, la mano derecha del faraón, pero era el faraón prácticamente, porque el faraón dijo, pues ahí te encargo. Sí, él tomaba muchas decisiones, ¿no? Pues le entregó su anillo y le dijo, ay, tú decides. Y dices, estás en una posición, era el emperador del mundo conocido en ese momento. Pero tú no ves que él impuso su fe en Dios, por ejemplo, ¿no? Es interesante. Sí, él la practicaba de manera personal. Y su gobierno afectó totalmente. Y se lo dice en su momento José a sus hermanos, ¿no? Lo que ustedes intentaron para mi mal, Dios lo causó para bien. Para la preservación de las naciones. O sea, gracias a esto todos tienen para comer, ¿no? Claro. Y yo veo eso y digo, qué precioso. Es una historia maravillosa de alguien que Dios levantó, que terminó en los separos, ¿no? En la cárcel en su momento. y de ahí Dios lo levantó en una posición muy alta. El otro ejemplo es Daniel, que también a mí me gusta mucho la persona de Daniel, que es muy jovencito, que es tomado del pueblo de Israel, incrustado dentro de este grupo como selecto, ¿no? De sabios, ¿no? De gente de diferentes naciones, porque esto hicieron los babilonios, tomaron de aquí, tomaron de allá, gente extraordinaria con capacidades intelectuales y demás mayores. Y por ahí estaban Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no? Desde esa famosa historia donde él dice no voy a participar del rey y todo, pero se mantuvo él ahí, pero él no se lo impuso a nadie más. Eso es bien interesante. Ahora, también ellos no lo buscaron. Ninguno de los dos. Eso es bien interesante pensando en esto que estábamos platicando hace ratito. Ahí ves que Dios lo puso. Sí, que él no tenía la finalidad de llegar a ese puesto. No hizo esa carrera política que mencionaba hace ratito, Lica, ¿no? Sino que fueron puestos por Dios ahí. Y jugaron un papel muy importante. Daniel pasó 3 imperios. De un imperio, llega a otro imperio, conquista, y él permanece en la posición ahí de consejero prácticamente del emperador. Y ese imperio cae y se levanta otro imperio, y ahí sigue Daniel. O sea, eso es algo que no hay un razonamiento lógico, pero que ves el respeto. Por ejemplo, cuando le plantean 4, ¿no? De que durante 24 horas, un día se pidiera solamente al rey, y Daniel 3 veces al día oraba, ¿no? Y ves que ahí el rey lo apreciaba, ¿no? Y tuvo que aventarlo al foso de los leones, porque era un decreto del rey. Pero ves que hubo un dolor en su corazón. Él estaba ansioso de que ya se cumpliera el tiempo para sacarlo, ¿no? Y hubo todo ese testimonio. Y sin duda afectó, ¿no? No dudo que Dios termina usando en parte su presencia para aquella gran confesión de Nabucodonosor, que me encanta esa carta que escribe cuando dice, ahora reconozco que no hay otro Dios más que tú, más que ¿no? tu Dios. ¿De dónde lo escuchó? Pues de Sadrach, Mesach y Abednego, de Daniel, ¿no? O sea, sí hubo una y aparte lo comprobó, ¿no? En una cuestión muy práctica. Muy práctica, ¿no? En su mismo cuerpo, ¿no? Lo vivió. Pero a mí me gustan mucho esas figuras porque sí participaron, sí influyeron, pero no cambiaron, vamos a decir, no impusieron. Podríamos decir que llegaron a ser políticos sin buscar serlo, impactaron y tuvieron ahora sí que una trascendencia política o bueno, cultural, por así decirlo, sin imponerla, ¿no? Alguien pasaron a ser gobernantes sin ser políticos. Y justo eso estaba pensando yo hace ratito, que por eso decía, no. Y sin imponer
transmitieron esos valores, esos cambios a la conforme, comunidad en la que participaron, actuando conforme a sus valores, ¿no? Actuaron conforme a sus valores. Sí, fueron íntegros. Y eso que decíamos hace ratito, no se dejaron disuadir ni tentar por la posición, porque insisto, en estos dos casos, tanto José como Daniel llegaron a una posición muy alta, ¿no? Muy alta, y que era para corromperlos en caso de que no fuera gente íntegra, ¿no? Claro. Y temerosa de Dios. A mí me gusta mucho cómo habla Dios de Daniel como flawless, ¿no? O sea, no habla de que hubo algún momento que hiciera algo terrible, ¿no? No, y de hecho, si mal no recuerdo, dice que estaban buscando algo como que encontrarle una falla, ¿no? Como que estaban buscando a ver en qué se equivocaba para usar eso en su contra y que no lo encontraban, ¿no? O sea, que alguien que su testimonio era de integridad y que hablaba verdad, ¿no? Testificaba verdad y no se dejaba él tampoco imponer por estas cuestiones ideológicas, ¿no? Y justo hace ratito Emilio mencionaba esto respecto a esas oportunidades. Se pone esta ley, era legal, era una ley, decreto del rey, que no se podía pedirle nada a nadie más que a él, al rey. Y no por eso Daniel dejó de abrir su ventana, porque tú dices, bueno, sé prudente. Y se escondió, ¿no? Sigue orando, pero no abras la ventana, ¿no? Pero no, o sea, Daniel abre la ventana y pide como lo hacía todos los días, ¿no? 3 veces al día. Y eso se me hace muy padre, pensando en a quién servimos, a quién buscamos, y quién es el que va a terminar obrando esos cambios reales. Me gustaría nada más leerles muy, muy, muy rápido un pasaje que me parece muy central en todo este tema, pensando en la gobernabilidad, en los gobernantes, en los gobernados, y que ahora entendemos por lo que mencionábamos al principio, que tiene que ver con la política. Y dice en 1 Timoteo capítulo 2, dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Esto es como algo que necesita ser natural del creyente, ¿no? Estar en comunión con Dios y orar. Pero suma, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Y yo les quiero preguntar, aquí esta va a ser la pregunta. ¿Para qué? Ajá, y cómo aplica. Dice: para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Señor y Salvador, Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué les parece ese planteamiento? Bueno, querías hacer una... No, o sea, la pregunta, ¿no? ¿Para qué? O sea, ¿para qué quiere Dios que oremos por la gente que está... Ahí está la respuesta, ¿no? También. Claro. Claro. Y lo decías hace rato, ¿no? A veces se nos olvida que también son almas. Exacto. Se nos olvida que son personas, ¿no? Y que ante los ojos de Dios pues tienen el mismo valor moral que nosotros, que lo hemos conocido. Y que el deseo de Dios es que ellos también le conozcan, ¿no? Para poder, si bien a lo mejor, yo creo que la visión de Dios siempre trasciende lo que nosotros podamos hacer o no hacer aquí en el terreno humano, digamos, en esta existencia. Entonces, de hecho aquí, bueno, no sé si estén de acuerdo, yo traigo aquí lo que les platicaba hace rato de cuál sería la postura. Hay puntos interesantes desde mi punto de vista aquí, de cuál sería la postura del cristiano ante la política, ¿no? Y pues bueno, Sarvidal ahí comenta algunas que son bastante interesantes, que de hecho esa es la primera que dice. La primera postura del cristiano es de rodillas, ¿no? Ante la política, orando por los que son tus gobernantes, por toda la gente que está en eminencia, ¿no? ¿Para qué? Pues dice, para vivir de manera quieta, reposada, honesta y demás. Y me gusta eso que decías, ¿no? Y pensando que ellos también son almas valiosas, ¿no? Ante los ojos de Dios. No, y la otra también sería, yo creo, también importante es, sí, orar por el que está en eminencia, que está gobernando, pero en México tenemos un sistema democrático donde pues habrá que escoger al siguiente gobernante. Uh-huh. Y también ahí que tenemos que tener esa sabiduría para poder decidir correctamente, ¿no? De hecho, es el último de los puntos, ¿no? Menciona algo de qué ver cuando uno va a elegir. Dice, si tú ya porque tenemos, votar, al ser ciudadanos, por ejemplo, votamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿por quién votar, no? Por ejemplo, ¿no? Había esa pregunta, ¿no? Sí, como creyentes, ¿por quién votar? ¿En qué te tienes ¿no? que fijar para saber por quién votar? Digo, es algo difícil, honestamente, ¿no? Es algo difícil, pero yo me lo planteo de esta manera.
sus propuestas, ¿no? Y sabemos que las propuestas que hacen ellos pues son buenas, son fantásticas, Todas suenan bien siempre, ¿no? suenan muy bien. Todas suenan bien. Yo siempre me preguntaría, bueno, ¿cómo? Exacto. Claro. Exacto. O sea, está padre, ¿qué quieres hacer? Pero ¿cómo vas a llegar? Es ¿Cómo que lo es vas a como hacer? que Y si tienes me- claro siempre el objetivo, la finalidad, pero no tienes claro el camino, ¿no? El cómo, ¿no? Y si no me saben decir el cómo, entonces yo dudaría que esa es una promesa válida, ¿no? Claro, que hay O- una estrategia, ¿no? Exactamente. O si yo veo que el cómo no es posible, ¿sí me explico? O sea, es decir, tú me estás planteando esto, no me estás diciendo cómo es, yo veo que no es posible, entonces eso pues lo tacho, ¿no? De mi lista de consideraciones para Yo decirte, pensé ¿no? que en la boleta. Lo tacho, dices. No, de mi lista, ¿no? O sea, este no. Este candidato o candidata, pues no. Sí, yo empezaría por ahí, ¿no? Analizar realmente si las propuestas que nos están haciendo se basan en algo real o es simplemente un sueño, ¿no? Ujú. Sí, y otro punto importante a lo mejor a considerar aquí es, de hecho lo mencionaba Vidal, decía, vota por valores y no votes por partidos o personas. Dentro de esas propuestas yo entendería que hay valores agregados, ¿no? O valores implícitos dentro de cada propuesta, ¿no? Si es una propuesta económica honesta, por así decirlo, es una política, vaya, del tipo que sea, hay valores agregados o ahí implícitos, esa es la palabra, en los que a lo mejor uno también tendría que analizar, ¿no? Digo, en el caso de a lo mejor meterse mal, aunque aún así es difícil, ¿no? O sea, porque además hay otro tema del voto que vale, ¿no? O sea, el voto que pesa. Sí. Porque, no sé, tal vez en este análisis puedes llegar a pensar que el partido X. o sea, esos partidos que son así chiquititos, ¿no? Tiene una muy buena propuesta y un muy buen desarrollo de la propuesta, muy buenos valores y una como un desarrollo muy bueno, ¿no? Como una estructura, la estrategia, una estrategia, que decías, ¿no? todo muy bien. Pero sabes que vas a ser uno de 4 que voten allí. Y hasta donde ese voto... Es desperdiciado, ¿no? Exacto, pesa, ¿no? Pero yo veo como al final esta estructura que tenemos como sociedad es como casi lo mejor que podemos hacer, entre grandes comillas. ¿Es pregunta o es afirmación? Sí, pensamiento al aire, tal vez en tono de pregunta, un ¿no? intento, ¿no? Será como lo mejor que podemos hacer porque el principio está trunco, ¿no? Claro. Está mocho. Como construyendo de allí realmente qué tan válido, qué tan efectivo es la forma en la que tenemos de estructuras de gobierno, de elección de gobernantes y todo este asunto, ¿no? Es interesante porque yo pensando en este pasaje de Timoteo, y por eso les preguntaba, ¿en qué sentido sería vivir quieta y reposadamente? O sea, podríamos pensar que la promesa que está haciendo aquí el autor es que si oramos por nuestros gobernantes, las cosas van a ser mejores. ¿O en qué sentido es la quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad? No, yo lo entiendo más, bueno, no sé, hablando de uno mismo, ¿no? De la paz que uno tiene Claro. y la conciencia que uno tiene de estar haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Y de hecho, ahorita lo estaba pensando, ¿no? Porque uno podría preguntarse, bueno, ¿qué tipo de gobierno sería el ideal desde una cosmovisión cristiana, ¿no? Y hay muchos planteamientos, ¿no? Obviamente entendemos esta parte del teocrático, ¿no? Pero vamos a decirlo ya más secularizadamente hablando, entendiendo que de principio ya está mal por haber quitado a Dios, lo que tú decías de la ecuación. Y había una consideración que alguien decía, es que la realidad es que sí podemos tener una filosofía política, ¿no? O sea, porque evidentemente la podemos tener, incluso puede ser diversa entre nosotros, porque podemos creer que la estrategia económica de un grupo es mejor que la estrategia económica de otro grupo, ¿no? Es como una reflexión a lo mejor muy humana. Sí. Pero decía, independientemente del tipo de poder en el cual nos desenvolvamos, y eso lo podemos ver en la historia de la iglesia cristiana, o sea, han estado sobre monarquías, sobre aristocracias, sobre democracias, sobre estados totalitarios completamente en contra de nuestra fe, o hemos estado como iglesia en estados que son
de acuerdo a nuestra fe, ¿no? Es más, hasta en este sentido, hasta de imponer la fe, ¿no? Y si en realidad, o sea, lo que tenemos que aprender como creyentes es a vivir en cualquier tipo de gobierno, ¿no? O sea, en realidad podemos cumplir esta función de sal y luz en cualquier tipo de gobierno. O sea, y más allá de eso, y no le quito relevancia a tener conciencia política, o sea, no estoy diciendo eso. Y a votar, por supuesto que tenemos que hacerlo. Con entendimiento, analizando, viendo las propuestas y todo. Pero más allá de eso, tenemos que entender que independientemente de quién esté en el poder, nosotros podemos vivir en paz. Yo entiendo, o sea, yo lo entiendo más en ese sentido. O sea, cumpliendo esa labor eterna, ¿no? Esa función de eterna que tenemos. Y podemos tener ese, ahora sí que respeto por el poder, aún hasta aunque la autoridad vaya completamente en contra de lo que nosotros creemos, ¿no? Podemos estar como en paz hasta con un gobierno completamente totalitario y en contra de lo que nosotros profesamos, ¿no? Sí, me vas a decir que Dios no está presente en la vida, por ejemplo, de los norcoreanos, ¿no? En donde pudiéramos decir es un gobierno cerrado, totalitario, tiránico, ¿no? Tiránico, etcétera, y ateo. Y ateo además, ¿no? Sí. Y Dios pues no entra ahí por alguna razón. Tampoco le dan así como no te dejan entrar a ti como turista, tampoco a Dios. No, obviamente no, evidentemente no. O sea, Dios está por encima de eso y las personas. Y el creyente también. Exacto. Claro. Exactamente, ¿no? Entonces, en esta pregunta que les digo que leía, que decía, bueno, ¿qué gobierno nos conviene casi para ser cristianos? Decía, cualquiera que venga, Dios puede cumplir un propósito, ¿no? Y para mí ese es, a lo mejor, en este sentido, lo que dice de vivir en paz y tranquilidad se refiere como a esta parte, ¿no? O yo así lo entiendo. Sí, ¿no? Yo también creo eso. Igual. Y por eso lo planteo así, porque no es como una promesa de si oras por tu candidato, ¿no? Favorito va a llegar y va a transformar y va a cambiar. No, y además así, no necesariamente. Y ya vas a poder vivir como en cierta paz y comodidad y prosperidad. Así como prosperidad. O sea, hablando de estos valores muy occidentales, a lo mejor modernos. Y es que hay datos bien interesantes. Comodidad en países que en su momento se desprendieron de la URSS, por ejemplo, que de origen fueron gobiernos cristianos, que sí quiero plantear algo que es también una verdad, que no podemos negar. Y es que sí, las naciones que ven por los principios del reino son prosperadas. Y sí es un hecho que podemos ver. Estados Unidos, ponías tú el ejemplo hace ratito, Emilio, vemos que es una nación que prosperó extraordinariamente. Lo podríamos ver hasta en los reyes de Israel, por ejemplo, ¿no? Claro, sí. Cuando que buscaban al Señor, ¿no? Prosperaban, ¿no? Claro. Eso es un hecho. Y esto pasó en algunos países europeos, ¿no? Donde prosperaron con gobiernos cristianos. Pero fue tal su soberbia, que también lo advierte la palabra, que en su momento hoy son gobiernos ateos, pero son naciones súper prósperas. Ajá. Y que tú dirías, qué interesante, ¿no? O sea, al final de cuentas, ¿a qué me va a llevar esa tranquilidad, esa prosperidad, esa apertura, esa libertad? Y son países donde se promulgan las leyes más aberrantes que pueden existir. No, y que es lo que suelen decir, ¿no? Que los abuelos trabajaron para tener bajo ciertos valores y fueron prosperados, y los nietos ya no creen en el Dios de los abuelos, pero siguen están disfrutando de los beneficios, de la prosperidad que tuvieron. Sí, ¿no? Y hay varios países en Europa que pasan. Y sería como como una idea, bueno, es que no sé si antagonista sería la palabra correcta, pero sería la idea contraria a que Dios también trae juicio sobre las naciones que se alejan de él, ¿no? Claro. O sea, evidentemente aquellas que están cerca y lo toman en consideración van a ser prosperadas hasta en un sentido material, lo podemos decir. Sí. Y aquellas que no, también hay un juicio por parte de Dios. Y también se ve, ¿no? O sea, también viendo así el mapa mundi y viendo las naciones que son ajenas, contrarias a Dios, en general, no es un absoluto, pero en general son naciones que han sido golpeadas constantemente, ¿no? Constantemente. Entonces, al final, por eso esto que decía Oliker se me hace tan importante, ¿no? O sea, de entrada, porque en cierta manera todos tenemos un nivel de gobierno, ¿no? Tenemos cierta autoridad en algún lugar, ya sea en nuestro trabajo, en nuestra casa, pensando en su servidor, pues en la iglesia, ¿no? Sí, una autoridad, digamos. Tenemos una posición de autoridad de una u otra manera, que como papá yo lo puedo decir, y aquí todos menos no sabemos lo que es eso. Pero soy maestro. Sí, pero que es que necesitas de rodillas, o sea, no hay manera
de establecer principios cuadrados que aplican para todos. O sea, necesitas de verdad que el Señor te dé sabiduría cómo amar y servir y gobernar a cada uno. Hay principios que son inamovibles, pero la forma de servir, de ser un líder para cada persona, solamente delante del Señor. Entonces, definitivamente, las herramientas que hemos ido generando como sociedad, habrá unas que son muy buenas, hay otras que son una verdadera ridiculez, lo decíamos el otro día, ¿no? Donde dices, ¿de veras estás gastando recursos? ¿De veras estás así cambiando toda una forma por una idea, ¿no? Que solamente abarca a unos poquititos cuantos, ¿no? Donde se vuelve la norma. Parece ridículo, pero la verdad es que cuando te pones en los zapatos de los que gobiernas, dices, híjole, ¿cómo le haces, no? Entonces creo que en ese sentido a lo que me refiero es hacer política, lo que somos llamados a hacer. En este tono de esta política que impera, creo que es imposible. Pero vamos a hacer política al momento en que vivimos nuestra fe. Pero también creo que el cambio real que va más a impactar mayormente y a trascender mayormente es el que sí es llamado a hacer la iglesia. Todos. Desde el recién convertido hasta el líder de multitudes, ¿no? Donde pasa esto, que la gente tiene el conocimiento de la verdad y puede vivir en piedad, que me gusta mucho la idea de la piedad en la Reina Valera, que en realidad se traduce en el temor a Dios, en el servir a Dios, en el creerle a Dios, en devoción a Dios, ¿no? Y la honestidad, la dignidad, la integridad, ¿no? Y cuando uno vive en esos dos principios, pues claro que vas a afectar tu sociedad y tu comunidad, vez, ¿no? Y tal vez el Señor te pone en posiciones de verdad, de mucha autoridad. Afectar e influenciar. Sí. Así es. Bien, pues, bueno, creo que, como lo decía al inicio de la charla, creo que es importante cada quien tomar esa responsabilidad política, la voy a llamar así, esa responsabilidad política de entender la influencia que uno debe de tener en su entorno más cercano, en su contexto, para empezar, ¿no? No necesariamente uno tiene que, como les decía, hacer una carrera política, buscar una posición así, que dejo el espacio para decir que si tú tienes claro ese llamado, que si tú tienes claro que esa es tu posición o que eso es a lo que Dios te está llamando, lo hagas definitivamente, ¿no? Yo no quiero negar el hecho de que hay gente que está llamada para hacer eso, ¿no? Desde una posición auténticamente política, con ese título, vaya, ¿no? De gobernante, de diputado, de senador, de presidente incluso. Yo no niego eso. Yo creo que sí puede haber gente con esa capacidad, con ese llamado de parte de Dios para hacer ese cambio, no un cambio como tal, ¿no? Porque veíamos hace rato que a lo mejor no va a depender de una sola persona, pero vaya, que sí vaya a ser influencia para demás, para otras personas, ¿no? Entonces, si uno tiene claro ese llamado, si tiene uno claro ese camino, pues más bien decir que adelante, ¿no? Que lo siga. Sin embargo, veíamos también, me quedo con eso, la verdad es que el que nosotros podemos hacer pues política de una manera indirecta. Yo creo que Jesús no venía a hacer política como tal, ¿no? Así, o sea, a tomar un rol político. Él venía a una cuestión muy específica, venía a estar con la gente, a estar con sus discípulos. Yo creo que él era muy celoso de eso, de esa convivencia a lo mejor muy íntima con la gente, muy cercana con la gente, no aspirando a ocupar ciertas posiciones, pero que inevitablemente su vida lo llevó a en cierto punto, porque dice la Biblia que tomó mucha fama, ¿no? Que era una persona pues que sí era hasta cierto punto famosa, ¿no? Sin embargo, sin tener esa intención de hacer política, la hizo indirectamente y transformó. Yo creo que no hay ningún político que se conozca como él en la historia, ¿no? Y lo último que comentabas, ¿no? Se me hacía muy interesante, ¿no? La capacidad de uno poder seguir siendo o viviendo una vida cristiana, una vida agradable delante de Dios,
en cualquier sistema de gobierno en el que uno se encuentre, ¿no? Yo creo que aplica, la Biblia aplica para todas las naciones que hay en la tierra, y sabemos que en todas las naciones hay muchos gobiernos o maneras de organización de gobierno muy diferentes entre sí, y yo creo que uno puede llevar una vida acorde a la que Dios quiere en cualquiera de ellas, ¿no? Porque pues la política humana, creo que no, el fin de la política humana no es lo que trasciende en la vida de una persona, ¿no? O sea, es meramente terrenal, y se va a quedar aquí, como todo lo terrenal. Es temporal. Claro, es temporal y tiene 1000 deficiencias, ¿no? Entonces, creo que uno tiene que, como lo hemos visto en muchas cosas, tener una visión mucho más a futuro, ¿no? Y esa es la que, pues, justamente nuestro Señor nos da a todos nosotros. Bueno, yo igual creo que nada más cerraría reforzando mucho esta idea, porque creo que va sobre esa misma base, ¿no? Tenía aquí subrayado, ¿no? Algo que traía una anotación que dice que Jesús y los discípulos y estos personajes, ¿no? que Dios usó, ¿no? en estos contextos, dice, hicieron y tuvieron incidencia política sin ser políticos, dice, ¿no? Incluso tal vez sin esa intención directamente, ¿no? O sea, llegaron, por ejemplo, hablando del caso de Daniel o estos casos, llegaron a gobernar sin a lo mejor ser esa su finalidad, no su intención, sino que más bien Dios los puso ahí, los usó. Y dice que a partir de vivir y predicar los valores del reino y de predicar la verdad por medio del servicio, fue que alcanzaron este impacto que en realidad es ese verdadero impacto relevante, ¿no? Que tiene una trascendencia y que tiene una trascendencia de vida eterna, o sea, que va más allá de este espacio temporal, ¿no? Que tú estabas mencionando, ¿no? Y otra cosa que se me hace interesante, que tiene que ver con el servicio, ¿no? Con el ejercer la autoridad desde una postura cristiana, sería ejercerla sirviendo al otro. Menciona la palabra que los gobernantes se enseñorean de las naciones, ¿no? O sea, se enseñorean de las personas. No se ponen al servicio de las personas, sino que más bien utilizan a las personas para servirse ellos, ¿no? Y algo que dice, un llamado de nuestro Señor Jesús es: más entre vosotros no será así, ¿no? Sino que nosotros somos llamados a servir, ¿no? Y si queremos ser, ahora sí que en estos principios del reino dice que el más grande es el que va a servir, ¿no? El que sirve. Creo, a lo mejor está mal el término, pero creo que la verdadera política, o la política que tiene impacto, es la que se basa en el servicio, ¿no? Y bueno, principalmente primero en el servicio, que obviamente va a haber alcances, ¿no? Y que, como decíamos, va a haber un prosperar por parte de Dios, va a haber esa paz, esa tranquilidad de que se está haciendo lo que se tiene que hacer, independientemente del gobierno en el que vivamos, el tipo de gobierno, de ideología en la que estemos, o si estamos en una posición de eminencia, de autoridad, pues que sea nuestra visión esa, ¿no? No participar en el sistema, no caer en la tentación política, ¿no? Del diablo, sino más bien practicar el servicio. Y creo que a partir de ese servicio, pues viene ese impacto, ¿no? Que podamos testificar la verdad sin temor, ¿no? También, aunque pueda costarnos la vida en algunos contextos, ¿no? Y podemos ver también ese ejemplo en Juan Bautista, en nuestro Señor Jesús, en los apóstoles, ¿no? Que realmente también hicieron un compromiso con la verdad y se mantuvieron, que no impusieron, ¿no? Sino que vivieron de acuerdo a esa verdad, y que ese fue el verdadero impacto. Y una última cosa que me gustaría mencionar, que justamente también dice Vidal en esa conferencia, es que también necesitamos conocer nuestra sociedad y nuestra historia, decía él, ¿no? Y es algo que se me hace interesante, porque él decía que no podemos curar una enfermedad si no tenemos un diagnóstico, ¿no? Pues sí, hay mucha necesidad, ¿no? Hay todo un ámbito que requiere, ¿no? Que como iglesia podamos salir más allá de nuestras cuatro paredes. Hemos hablado también mucho de esta cuestión, ¿no? De no encerrarnos en ese espacio, sino de poder realmente ser sal, de poder ser luz, y poder pues traer esas buenas nuevas, ¿no? Porque al final todo se debe de reducir a eso, ¿no? De poder presentar esas buenas nuevas a las personas que tienen esa necesidad interna, ¿no? Que tienen esa necesidad espiritual, y que, como bien sabemos, cualquier cuestión material, terrenal, cualquier situación ajena a la verdad no va a satisfacer, ¿no? Entonces, esa sería como mi reflexión, poder iluminar, ¿sí? Poder ser y aunque estemos, ahora sí que aunque estemos en una política oscura, ¿no? En esas tinieblas, que podamos ser esa luz en medio de
pues de nuestro pueblo, ¿no? De nuestro país, de nuestra nación. Hasta lo dice, ustedes son la luz, no es una lucecita, ¿no? Es como la luz. Uh-huh. Sí, exacto. No es una luz, ¿no? Es la luz, ¿no? Uh-huh. Y eso tiene que ver con personas, que es otra cosa que tú decías, sí, ¿no? Sí, y que a final de cuentas lo que decías, la visión de la política es la forma de gobernar en la diversidad, ¿no? En los distintos, en las personas. Y ese es el mensaje de Jesús. Algo que me parece interesante es que las diferentes filosofías políticas muchas veces usan aún enseñanzas de Jesús o principios de la Biblia, ¿no? Porque son verdades. Él decía ahorita Oli, ¿no? Jesús no vino a hacer política, pero hizo política, o sea, enseñó temas prácticos como ver por el necesitado, el pagar los impuestos, ¿no? Cosas interesantes de las que habló Jesús, porque son parte de la vida de la sociedad, en los principios del reino. Y definitivamente creo que desde ahí nos toca participar mucho a todos. Y habrá, como bien decías, quienes Dios levante para otro tipo de trabajos y que sí tengan una lucha activa en contra de ciertas regulaciones, de ciertas leyes. Yo diría, como iglesia, oremos por ellos también, ¿no? Respaldémoslos en oración y en la manera en la que los podamos respaldar, hagámoslo, ¿no? Uh-huh. Es gente valiente, es gente que está dispuesta al vituperio y demás por establecer principios, me parece muy valioso, ¿no? Pero la visión general de la iglesia creo que necesita ser algo que hemos insistido mucho en estos programas y nuestras conversaciones, es que seamos gente entendida, gente informada, ¿no? Que no seamos llevados cautivos por falta de conocimiento, ¿no? Que no seamos la borregada que sigue solamente la moda, que no seamos los que dicen cosas sin saber y por ahí... Por repetir, ¿no? Nada más lo que escuchamos. Ajá, hay una serie que el otro día estaba viendo donde uno de los participantes se la pasaba aventando porcentajes, ¿no? Sí sabían que el 70% no sé qué. Y todos le decían, ¿y de dónde sacaste esa información? ¿Cuál es la fuente, no? Sí, lo supongo, decía él, ¿no? O sea, por lo que se ve, ¿no? Y de repente nos hemos convertido en eso, ¿no? Solamente en repetidores decía un hombre, ¿no? En citacionistas, ¿no? Que nos las pasamos citando citas de otros que citaron y que quién sabe de dónde salió ese argumento. A veces hemos caído en eso, ¿no? Como si saben que ya se hizo no sé qué. Y uno dice, bueno, creo que es importante ser entendidos, ¿no? Estudiar las realidades de las que estamos viviendo, sí. Que nuestros comentarios tengan un valor espiritual, sobre todo, diría yo. Y definitivamente ese cambio que viene desde la raíz, dispuestos siempre a ser usados por Dios en lugares de inflexión importantes, ¿no? Eso es lo que yo diría. Uh-huh. Estamos en tiempos políticos, eso es un hecho. Y como creyentes y como ciudadanos debemos estar muy conscientes de que hay mucha desinformación. Estamos usando cada vez más ampliamente el tema de las redes sociales y se están aprovechando de las redes sociales, de esta afición que tenemos a las redes sociales para mandar todo tipo de datos, ¿no? Uh-huh. Hace rato mencionabas, ¿no? Que alguien que citó a alguien más, etcétera. Y pues en estos días a veces es difícil saber cuál es la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es lo real? ¿Cuál es lo cierto? Hay muchas voces y hay muchas voces, muchas voces, inclusive hasta de personas que creemos que son confiables o son personas que tienen por cierto grado de verdad, ¿no? Y aquí el reto que tenemos es precisamente poder discernir, uh-huh. Discernir y la manera de discernir pues es a través de la sabiduría que nos da Dios, ¿no? Dios nos da la sabiduría, de Dios proviene la sabiduría, entonces saber o entender que alguien nos quiere, ¿no? ¿Sí? Alguien quiere algo de nosotros, ya sea que le compremos y en estos últimos tiempos pues que votemos por algún político, ¿no? Hay que estar muy conscientes, hay que estar bien atentos, hay que no guiarnos por la emoción, sino por esta sabiduría que menciono. Y creo firmemente en que Dios nos va a poner tarde o temprano en un lugar de prominencia o de gobierno, así como fue a Daniel, como fue a José. Y así cada uno de nosotros creo que podemos servir. Aunque no busquemos una carrera política, aunque no nos metamos a algún partido, pero Dios puede tener para nosotros un lugar
de autoridad, ¿no? Ya los vemos en casa, somos sí, en el trabajo, como maestro lo eres, ¿no? Por ejemplo. Por supuesto, y para mí de los trabajos más relevantes que puede haber es el de un maestro. Entonces, por eso creo que hay que estar preparados, hay que estar atentos y hay que estar siempre pues atentos y en oración y listos para cuando Dios nos ponga a actuar conforme a los valores que son propios de Dios. ¿Me explico? Sí. Me queda claro a mí, las oportunidades que he tenido en la vida a veces son sin pensarlas, sin pedirlas, a veces hasta sin merecerlas, pero son oportunidades que nos da Dios y hay que tomarlas y hay que estar conscientes. Tenemos un propósito que hacer, entonces no vamos a estar ajenos a la política. No estamos ajenos a la política. Aunque cueste trabajo orar por nuestros gobernantes. Y a veces alguien decía, hay que orar pues también para inquietarlos, ¿sí? El gobernante está tentado a tomar decisiones a veces no correctas, pero si nuestra oración puede provocar una incomodidad, vamos a llamarle así al gobernante, una no tranquilidad, una no paz para que tome ciertas decisiones, ¿sabes? Es a lo mejor algo que tenemos que hacer, ¿no? También nosotros con ese poder que tenemos de la oración, pues inquietar a los gobernantes, ¿no? Y pues participar como Dios quiere participemos en cada una de las responsabilidades que nos da. Yo siempre me he puesto a pensar, ¿qué tal si yo fuera un gobernante? ¿Qué harías? ¿Harías lo mismo? Por los cuales yo critico a los gobernantes con los diputados, con los senadores, ¿sería yo igual que ellos? Yo no te voy a decir ahorita, sí, voy a ser igual, o no voy a ser igual, ¿no? Probablemente nomás, ¿no? Pues si no quisiera... Espero que no. Yo espero que no, o sea, también puedo entender que sería muy complicado, etcétera, ¿no? Pero no lo voy a poder yo solo, hacerlo solo en mis fuerzas, ¿no? Aquí tengo que tener el respaldo y la convicción firme de que estoy ahí por obra de Dios, ¿no? Yo sí voto por ti, Emilio. Sí, vamos a al menos ya tengo un voto. Ya tienes, no es seguro. Pues yo también, entonces ya podemos ir conformando un partido político. Lancémonos a cambiar. ¿Cómo se llama el partido? No sé. Yo les puedo decir cuál creo que es la política que podemos hacer. Les voy a leer lo que dice Santiago, ¿no? En el capítulo 1. Que no sabemos de memoria. Dice, pero sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Amén. No oidor, sino hacedor. Así será bienaventurado en todo lo que hace, en donde estés. Y ahí habla de esa prosperidad, ¿no? Que tanto buscamos y esa libertad que tanto buscamos. Amén. Bien, pues como siempre ha sido un gusto, un aprendizaje el estar aquí con ustedes. La verdad es que yo no me voy a cansar. Y pues bueno, se quedan muchas ideas para reflexionar y pensar. Muchas notas, y de hecho siempre creo que luchamos con el tiempo. Pues muchas gracias, Noé, muchas gracias, Yerli, maestro, muchas gracias por estar aquí, por permitirnos estar aquí. Muchas gracias, la verdad es que es privilegio. Y pues somos de las personas que creemos que a fin de cuentas todo esto nos lleva a un punto, ¿no? Y ese punto pues es Dios. Todo puede llevarnos a ese origen, a esa finalidad, ¿no? Pues bueno, es lo que creemos. Entonces, y la invitación, ¿no? Que hacemos, claro. O sea, que si hay alguien que considera que puede añadir a la conversación o que hay puntos que no estamos tocando correctamente o términos, no sé, y quieren sumar a eso, claro, pues no duden en bienvenidos. contactarnos y grabamos otro episodio con esas consideraciones. Claro que ¿no? sí.
Sí, claro que sí. Bueno, pues gracias de nuevo y pues nos despedimos no sin antes mencionar que no hay tal cosa como tu verdad o mi verdad, existe la verdad y nuestra opinión. Pues gracias y nos vemos la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Dios los bendiga. Bye.